Los padres de la Iglesia son un grupo de sacerdotes, teólogos y escritores eclesiásticos, obispos en su mayoría, que van desde el siglo I hasta el siglo VIII y cuyo conjunto de doctrina es considerado testimonio de la fe y de la ortodoxia en el cristianismo. Orígenes y Tertuliano hicieron parte por sus importantes contribuciones al desarrollo de la teología cristiana posterior, pero ciertos elementos de su enseñanza fueron posteriormente condenados. A menudo los padres de la Iglesia tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades planteadas por la moral y la teología, en medio de un ambiente convulsionado por persecuciones y conflictos producidos por las herejías y cismas de la Iglesia post-apostólica. Por eso se les considera como los continuadores inmediatos de la obra de los apóstoles que habían iniciado a la muerte de Cristo y a los que con ella pasaron a sustituir ventajosamente, pues dejaron un amplio testimonio de sus trabajos y enseñanzas, escritos respaldados muchas veces directamente por la jerarquía eclesiástica encabezada por el Papa. El título de padres para este grupo apareció desde el siglo IV, tal como puede observarse en las palabras de Basilio de Cesarea. Lo que nosotros enseñamos no es el resultado de nuestras reflexiones, sino lo que hemos aprendido de los padres. Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis, Policarpo de Esmirna y hasta algunos autores desconocidos de la Didache, la Carta de Diogneto y el Pastor de Hermas. Apologistas fue otra rama de los padres por la defensa que hacían del cristianismo frente a los paganos y otras doctrinas de la época. Entre ellos destacan Justino Mártir, Ireneo de León, Hipólito de Roma, Novaciano o Tertuliano, formando la escuela de Alejandría. Orígenes, el padre de la teología, Panteno, Cipriano de Cartago y Clemente de Alejandría, y de la escuela de Antioquía con Luciano de Antioquía. Los cuatro padres de la iglesia griegos son Atanasio de Alejandría entre el año 295 y 373, obispo de Alejandría, que tuvo un papel relevante en el concilio de Nicea. Sufrió el acoso de los arrianos y fue desterrado 5 veces por diferentes emperadores. Basilio el Grande y su hermano Gregorio de Nisa, entre los años 335 y 394, escribieron abundantemente contra la herejía arriana y apoyaron el credo de Nicea. Gregorio Nacianceno, en el 329 al 389, en relación con las 3 personas de la Trinidad, la formación del credo trinitario, junto con Basilio el Grande, y Gregorio de Nisa es conocido como uno de los padres capadocios. Juan Crisóstomo, entre el 347 y el 407, es uno de los más grandes teólogos y uno de los 3 pilares de la Iglesia, junto con Basilio y Gregorio Nacianceno. Por su formación intelectual y su origen, es el único de los grandes padres orientales que procede de la escuela de Antioquía. Crisóstomo significa boca de oro, en razón de su extraordinaria elocuencia que lo consagró como el máximo orador entre los padres griegos. Luego están los 4 padres latinos. Ambrosio de Milán, entre el 333 y el 397, fue compositor de grandes himnos, villancicos, una persona muy influyente. Bautizó al que iba a ser el mayor de todos ellos, a San Agustín de Hipona. Como gobernador de Liguria y Emilia, fue a la iglesia para unas elecciones donde había grandes problemas para evitar un alboroto. Su discurso fue tan bueno que fue interrumpido por un clamor popular. Ambrosio obispo, el cual fue retomado por toda la asamblea. En una semana fue bautizado, ordenado y debidamente consagrado obispo de Milán el 7 de diciembre. Jerónimo de Estridón, entre el 342 y el 420, fue un insigne cultivador de la historia y de la Sagrada Escritura. Nos dejó su célebre Vulgata, la Biblia, traducida directamente del hebreo y del griego al latín.
Más adelante está San Agustín de Hipona, del 354 al 430, la figura cumbre, diríamos, de la historia cristiana y uno de los pensadores más importantes de la historia universal. Gregorio Magno, del 540 al 604, papa, a quien debemos la música gregoriana, el primer monje que alcanzó la dignidad pontificia y figura definitoria de la posición medieval del papado como poder separado y por encima del imperio. En la parte oriental del Imperio Romano se desarrollaron posteriormente dos escuelas teológicas muy importantes alrededor del Patriarcado de Antioquía, cuyo principal representante es Juan Crisóstomo, como decíamos, y del Patriarcado de Alejandría con Cirilo de Alejandría, defensor de la maternidad divina de la Virgen María en el Concilio de Éfeso. El ciclo de los cuatro padres orientales lo cerró Juan Damasceno entre el 675 y el 749, agudo teólogo que además de luchar contra el maniqueísmo y la superstición, anunció casi 5 siglos antes la incorporación del pensamiento aristotélico a la filosofía cristiana. En la Iglesia de Occidente figuran también el Papa León I, Magno, Benito de Nurcia, varios obispos de las Galias como Cesareo de Arles, Gregorio de Tours, Hilario de Poitiers, Ocio de Córdoba o Martín de Braga y los hermanos Leandro de Sevilla e Isidoro de Sevilla, autores de la primera enciclopedia ya en el año 600. Titulada Etimologías, y cierra el ciclo el inglés Beda el Venerable en el año 673 al 735, continuador de la obra sapiencial de Isidoro de Sevilla.